Por unanimidad, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cesa en funciones al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y sus vocales. Unidad de Accidentología Vial de la Policía Nacional entregó proyectos de reformas a la Ley de Tránsito a la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea Nacional. Grupo Parlamentario para la Prevención del Fenómeno de las Drogas analizó junto a expertos internacionales la situación en la frontera norte. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 4 de junio de 2018, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a todos quienes nos sintonizan a esta hora a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos la información que ha marcado esta jornada. Cesación, Consejo de la Judicatura. Ahora les contamos que por unanimidad el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió cesar de sus funciones a los vocales del Consejo de la Judicatura. La lectura del informe correspondiente tomó alrededor de 5 horas y en el documento se resaltó, entre otros aspectos, que los integrantes de la Judicatura no gozaron de independencia frente al poder político. Luego de más de 5 horas de sesión, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana resolvieron cesar en sus funciones a Gustavo Yalc y sus 4 vocales. Cesar en funciones y dar por terminado el periodo constitucional de los vocales del Consejo de la Judicatura. Según el informe de la evaluación a la gestión de los funcionarios de Judicatura, en los concursos de selección no fueron posesionados los mejor puntuados, sino un círculo de amigos. Se violó la independencia judicial y se restringió el acceso a la información. El Pleno indica que, respecto del proceso de selección, las irregularidades han sido encontradas en 1. Designación de fiscales, en donde se eligió a autoridades sin perjuicio de las calificaciones efectuadas en los concursos públicos. Se modificaron los reglamentos y se aplicaron de forma retroactiva y se designaron a funcionarios postulados para otras provincias. 2. En la designación de notarios, donde se designa funcionarios con menor puntuación a los que correspondía por resultados de concursos efectuados. 3. En designación de jueces ocurren irregularidades similares, especialmente en la renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de Participación Ciudadana recibió 882 denuncias contra el Consejo de la Judicatura. De las investigaciones, se determinó que todos los vocales incumplieron con sus funciones. La falta de transparencia es una consecuencia de todo lo previamente expuesto, pues para encubrir las arbitrariedades arremetidas en contra de los servidores judiciales y de los mismos ciudadanos, el Consejo de la Judicatura necesariamente tuvo que restringir el acceso a la información. Nuevamente impidió la fiscalización de los ciudadanos. El Pleno ha evidenciado este incumplimiento en varias oportunidades. Por ejemplo, 1. Hackeo del sistema SACHE, en la que se emitió una sentencia distinta a la fallada por el juez en contra de una institución pública. Tras la resolución del cese de funciones, los asistentes a la sesión estallaron de júbilo, mostrando pancartas y arrojando serpentinas. No hay oposición, por consiguiente queda aprobada por unanimidad. Gracias. Tanto Gustavo Yalc como los vocales pueden apelar la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Clever Aranda, TVL Noticias. A la lectura del informe que cesó a los vocales del Consejo de la Judicatura asistieron políticos, líderes sociales y gremiales, académicos y juristas, que fueron destituidos en su momento cuando se desempeñaban como jueces. Clever Aranda recogió las reacciones de quienes asistieron al Teatro de la Universidad Central en Quito.
La decisión de cesar a los vocales y al presidente de la Judicatura fue celebrado por varios sectores. La legisladora Mae Montaño considera que se confirmó la metida de mano a la justicia. Que le han faltado al pueblo ecuatoriano, que abusaron de la justicia, que abusaron del poder y que convirtieron a la justicia precisamente en una justicia de bolsillo, tienen que pagar y tienen que ir a la cárcel. Hernán Ulloa, abogado de los jueces cesados por aplicación del error inexcusable, analiza la decisión del Consejo de Participación. Este grupito de personas daban la vuelta en los cargos, relacionados, familiares, amigos, que sale del ministerio, llega a la judicatura, que sale de la presidencia, llega a la judicatura, que de la judicatura se van para notarios. Esto es gravísimo. Mesías Tatamuez, representante de los trabajadores, manifiesta que la justicia no estuvo para defender a los ciudadanos, sino para perseguir a quienes pensaban diferente. Aquí lo que se vio ahora, cómo ha sido tan amarrada, tan encadenada la justicia y cómo estaba tan tragado realmente esto. Además del cese de funciones del presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, también deberá enfrentar el juicio político en la Asamblea Nacional. El proponente Esteban Bernal así lo señala. Yo creo que hoy se ratifica más aún las pruebas que habíamos presentado en el juicio político. Yo creo que el informe, además de detallado, contundente, irrefutable y totalmente profesional, también toma en cuenta aquella parte humana de los ciudadanos y jueces, ex jueces judiciales que fueron perseguidos por la época correísta. Hoy marca una historia el país. Para el asambleísta César Carrión, la Fiscalía debe abrir una investigación que podría concluir con una sanción de carácter penal contra Yalc y los vocales. De aquí deviene también paralelamente el juicio político y de acuerdo a esa resolución que existe en la Asamblea, puede devenir acciones penales porque hay incumplimientos graves, no solamente de esta resolución del Consejo Transitorio. Hay evidentemente un informe de Contraloría en el concurso de fiscales y notarios bastante irregular. La resolución del Consejo será notificada a las partes en las próximas horas. Clever Aranda, TVL Noticias. Y el cesado presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, convocó para este martes a una rueda de prensa en la que presentará su pronunciamiento tras la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Tras la cesación, la Judicatura emitió un comunicado en el que anuncia que esperará recibir la notificación oficial de la resolución. El organismo anticipó su rechazo ante los calificativos vertidos contra sus miembros, los cuales califican como infundados y advierten que se ha configurado una nueva violación al debido proceso. Argumentó que en el informe se incorporaron temas que habían sido considerados inicialmente o que no habían sido considerados, así como el uso de parámetros que estaban contemplados para la evaluación. El Consejo de la Judicatura anticipó que una vez notificado ejercerá el derecho de impugnación correspondiente. Entrevista. Y justamente para hablar sobre este tema, la decisión adoptada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, recibimos ya en nuestro segmento de entrevistas al asambleísta Homero Castañera. Asambleísta, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. ¿Cómo recibe o cómo asume el bloque de Creo esta decisión del Consejo de Participación Ciudadana en Transición? Mire, primero es preocupante la situación del informe que se ha presentado el día de hoy. Si bien nosotros presentamos una solicitud de enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones, aquí ya se habla de temas muy graves, de que se manipularon no solo los concursos, no solo los nombramientos de fiscales, de jueces, de funcionarios, se habla de haber tolerado actitudes antiéticas, se habla de que el tema de guardar estrecha relación con el Ejecutivo no garantizó la legitimidad en el cargo, se habla de incumplir el principio de transparencia, se habla de incumplimiento de aptitudes y de situaciones, por decirlo menos, que tienen que ser investigadas, ¿sí? Aquí no se trata únicamente de presentar un informe de evaluación, sino también de que se sancionen por qué no se cumplieron esos parámetros indicados, ¿no? Se habla de que, imagínense que hubo nombramientos de fiscales, de notarios, de jueces, del propio fiscal subrogante,
de manera amañada, de manera manipulada, y eso es muy grave. Nosotros creemos que el Consejo de Participación Ciudadana está en todo su derecho de haberlo cesado. Al Consejo de la Judicatura hemos estado trabajando paralelamente con la Asamblea y los solicitantes del juicio político, el asambleísta Esteban Bernal, quien es de nuestra bancada, ha hecho que ciertas pruebas que se presentaron en el juicio político sean respaldadas en este informe del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Tenemos nosotros que seguir trabajando en el informe del juicio político. Hay una diferencia entre el Consejo de Participación Ciudadana y nuestra labor. Como bien decía en la nota, puede impugnar el Consejo de la Judicatura la decisión que tomó el Consejo de Participación transitorio, pero la decisión que tomemos nosotros es inapelable. La decisión de la Asamblea es inapelable. Esperamos nosotros que ese informe, que va a ser elaborado después de una reunión de trabajo hasta el día viernes, recomiende que vaya al Pleno de la Asamblea y que sea el Pleno de la Asamblea quien decida si hay que censurarles, destituirles o si no que hay que archivarles. Ya vamos a profundizar justamente en aquello, asambleísta. Sobre esta decisión que adoptó el Consejo de Participación Ciudadana en transición, vemos que fueron 5 al menos los parámetros generales que se consideraron: la legitimidad del cargo, el cumplimiento de funciones, la debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana. No obstante, en este comunicado que circuló en horas de la tarde el Consejo de la Judicatura, se advierte que fueron incorporados elementos que no habían sido considerados en un inicio como para que ellos puedan ejercer la defensa durante el proceso. Mire, hay una situación que se ha dado y que yo pienso que ya ha sido un secreto a voces en el país. Una pugna entre el doctor Trujillo y el doctor Yalc. Es decir, y han venido desde hace un tiempo atrás, como se dice en el argot popular, picoteándose, diciéndose cosas, ofendiéndose. Terminó en una situación accidentada en el tema de cuando tenían que presentar las pruebas de descargo los consejeros, que fue la anterior semana. Y hoy justamente hubo un pronunciamiento de rechazo respecto de los calificativos que se dijo han sido usados durante esta reunión que mantuvo el Pleno del Consejo hoy. Así es. Yo no puedo decir que podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Es decir, hay una función de transparencia identificada en el Consejo de Participación que por mandato popular está cesando y evaluando a las autoridades. No podemos ser ajenos, pero sí tengo que ser claro, nosotros somos asamblea. Somos asamblea, hemos iniciado un proceso como asamblea autónoma, un proceso reglado, y la situación y los líos entre ellos, allá ellos. Es decir, si es que se siente vulnerados los derechos del Consejo de la Judicatura, tendrán su espacio para impugnar, tendrán las situaciones en los espacios como el Tribunal Contencioso Administrativo, a lo mejor para hacer sus reclamos correspondientes. Nosotros como Asamblea tenemos una función fiscalizadora que estamos encaminados y que esperemos que termine como se debe en el Pleno de la Asamblea. Pero ¿cómo queda la institucionalidad asambleísta? Y pregunto esto porque hay un criterio que advierte sobre una arrogación de funciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana en transición. No, yo quiero ser claro, lo que ha hecho el Consejo de Participación está enmarcado en el mandato popular. En el mandato de la última consulta popular, ellos podían evaluar, podrían cesar y tienen la facultad de, con este mecanismo de selección, poner a las autoridades. Esa última parte es la que a mí más me preocupa. Es decir, se están demorando mucho, tenemos un contralor subrogante ya va a llegar al 6º mes que no le han elegido, yo no sé por qué se está demorando tanto, y esos encargos de un fiscal encargado, ahora me imagino querrán poner un Consejo de la Judicatura encargado durante un tiempo, eso no funciona. Si yo me siento en un puesto hasta conocer el equipo de trabajo, la institucionalidad, dura sus 2, 3 meses, al 4º mes cuando quiero hacer ya un trabajo, una hoja de ruta, me dicen, ¿sabe qué? Usted retírese. Necesitamos autoridades que sean las definitivas, autoridades seleccionadas, no encargos, y en eso nos está debiendo el Consejo de Participación Ciudadana. Hay mucho... acelerar estos procesos ya de designación de nuevas autoridades. Ha habido mucho bla bla en las evaluaciones, mucho show.
El Ecuador necesita las autoridades definitivas, no autoridades transitorias ni encargos. Ahora sí, hablemos de esta competencia inherente que tiene la Asamblea Nacional. Usted lo ha dicho, la Comisión de Fiscalización lleva adelante este proceso de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura, y usted ha manifestado que lo resuelto por el Consejo de Participación Transitorio no frena de ninguna manera la tarea que está llevando adelante la Asamblea Nacional. Absolutamente, incluso la Constitución prevé que nosotros podríamos enjuiciarles hasta un año después de terminado el mandato, así renuncien, así se vayan. Podemos nosotros seguir este mecanismo de enjuiciamiento político, de control político, no de los asambleístas, de lo que representamos nosotros, que es al pueblo ecuatoriano. Teníamos 5 días para emitir un informe de la comisión, hemos pedido una prórroga de 5 días más, y está corriendo el tiempo, se vence este día viernes. Esperemos que ese informe, como repito, termine en el pleno de la Asamblea. ¿A qué se debe esta prórroga que han solicitado? ¿Se debe en cierta medida a este anuncio que se hizo de solicitar informes a la Contraloría General del Estado? Mire, lo que hemos vivido en estos 2 últimos juicios políticos ha sido una vergüenza frente a la Contraloría. En el juicio político al exfiscal apareció el informe del 30S de los gastos de la SENAIN, en donde se mencionaba al exfiscal, un informe que se esfumó de la Contraloría y de la Fiscalía. Y en este juicio político, a Yalc y a los miembros del Consejo de la Judicatura, se presenta una síntesis de un informe de Contraloría. Viene Yalc, dice que es falso, que es forjado. El interpelante ratifica que eso fue entregado por parte de la Contraloría. Es una vergüenza saber que la institución de control, la que tiene que controlar que los procesos de administración pública sean idóneos, que se maneje bien el dinero de los ecuatorianos, se pueda con gran facilidad, ahora si es que yo soy funcionario público y hay una presunción de responsabilidad civil o penal, acercarme y hacer que se desvanezca o hacer que se esfume. Pero en todo caso, en este tema puntual del juicio político que se lleva adelante la Judicatura, ¿ustedes están en espera de esta documentación que se anunció? ¿Se iba a solicitar o no? No, lo que estamos haciendo este rato, hemos pedido la prórroga, es por la complejidad del juicio. Son 9 miembros, 5 titulares y 4 suplentes, y es un informe que supera las 3.000 hojas, y se tiene que incorporar muchos elementos y hacer el análisis uno por uno de los interpelados. El informe entonces podría estar listo este viernes. No puede prorrogarse más, eso es lo que dice la ley de la función legislativa, y esperemos ponerlo en conocimiento del Pleno para la próxima semana. Quedamos pendientes de aquello. Entonces, asambleísta, gracias por habernos acompañado. Ha sido la presencia del asambleísta Homero Castanier, quien es jefe del bloque del movimiento Creo, sobre esta decisión adoptada este lunes por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición de cesar en sus funciones a los vocales del Consejo de la Judicatura. Seguimos con más noticias. Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá doble jornada de trabajo. El Parlamento continuará con el primer debate del proyecto de ley del adulto mayor y entregará condecoraciones a destacados deportistas ecuatorianos. La primera sesión es la 519 y está convocada a partir de las 10 de la mañana. En total, son 4 puntos en el orden del día. Tras entonar las sagradas notas del himno del Ecuador, la asambleísta Mae Montaño entregará la condecoración Asamblea Nacional doctora Matilde Hidalgo de Procel al mérito deportivo a Daniela Sandoval, quien posee títulos internacionales en speed climbing o velocismo de altura, una variante del montañismo. Luego, los asambleístas Dayana Pazle y Cristina Reyes, Jorge Yunda y Mae Montaño entregarán la condecoración Asamblea Nacional doctora Matilde Hidalgo de Procel al mérito deportivo a Glenda Morejón, triple monarca sudamericana, ganadora de oro en Kenia en el Mundial de Marcha Menores en el 2017, y quien el pasado 6 de mayo se colgó 2 preseas de plata en China en marcha de 10 kilómetros, individual y por equipos. Y finalmente los legisladores debatirán un proyecto de resolución para declarar a la provincia de Carchi como capital del ciclismo. Esto tras el logro de Richard Carapaz, oriundo de esa provincia, y que alcanzó el 4.º lugar en el Giro de Italia.
La segunda sesión del Pleno está convocada para las 15 horas. El primer punto consiste en el debate del proyecto de ley de las personas adultas mayores, a cargo de la Comisión de Derechos Colectivos. Luego se debatirá un proyecto de resolución para exhortar al gobierno a que avance con las acciones para la suscripción de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Y finalmente, un proyecto de resolución que dispone la comparecencia del ministro de Agricultura, Rubén Flores, por estas declaraciones. Hay sectores que pagan $1,5 millones por el puesto de ministro y quieren hacer honestamente las cosas. La comparecencia será ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Ayukuna shinami yukunchi kasna kachishi kikimpa wasiman chamukunchi huilla ikunata kichwashimi pia paspa. Machiberki Sánchez, buenas. Ayichishi kasnami yukunchi kaipi kallaririnchi huilla ikunawa. Cesación Consejo Judicatura. Kunan kay puncha imami kasna kay hatun tandanaku yuku imapi shugyuyay rinakuiman pactar kakuna kay pika kay Consejo de la Judicatura tandanaku ipi yanka kapukuna. Sinayati kay hatun tandanaku itapushak imatami yanka imanta yukshichir kakuna. Paikuna ka kasna kay hatun yanka ikuna imapimi mana pacta kikin yankaita ñawpangma apash kakuna chaymanta kasna yanka ikuna imaka mana pacta achilla rikurishka nishpami yukshichinchin nishpa kay kilka imapi huillachirka. Reacciones cesación. Shinayati tauka ayukuna tandanaku ikuna shinayati wanguri pushak runa kuna imami kay punja imaka chayarka kuna kaypi imashina yakashna kay hatun tandanaku ipiyanka gapukuna imata yukshichishkata rikunaman. Paykuna kanirka ñukunchi kashna kay hatun pushakuna ima yanka ikuna kay kama ikuna ñawpakman pushakta mana pacta achilla rikurirkachu chaytami ñukunchika kunan kay punja rikukunchi kashna kama ipactashkata nishpami tauka apukuna tandanaku Pushakuna y Magnishpa Rixichirka Kuna. Comunicado a Judicatura, Shinayati Kasnakai Hatun Consejo de la Judicatura, Tandanaku Itapusha, Gustavo Yal, Runa Imapish, Kasnakai Ñapa Ipak Yankaimanta Yoxichishka Tayachashpa Kanirkami. Yukunchika Kai Taripaikuna, Chimbapura Ikuna Imata Kutingmi, Kasnakilkapi Mañashun Ningmi. Shinayati Kai Hatun Roraikuna Imaka Mana Pacta Shiname Rikorin, Chaita Yukunchi Kasna Yankaikuna Imata, Panda Rikushka Kuna mana achillata charishka kuna chaytaka ñukunchika achigyachinami kanchik nishpami kaypika rixichirka huillachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Ley de Fomento Productivo. Seguimos con más información. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional retomó este lunes el cronograma de trabajo para el trámite del proyecto de Ley de Fomento Productivo remitido por el Ejecutivo como urgente en materia económica. La mesa parlamentaria escuchó los aportes de representantes de las cámaras de la producción y de delegados de gremios vinculados a la economía popular y solidaria. La eliminación definitiva del anticipo al impuesto a la renta como una de las propuestas a la Ley de Fomento Productivo fue una constante entre los representantes del sector privado, tras ser recibidos en Comisión General en la Mesa de Desarrollo Económico de la Asamblea. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Renta ganada, renta pagada. Tú ganas, pagas. Pero si no ganas, no te puedo pagar y menos aún de manera anticipada. Criterio con el que coincidió el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, quien planteó similar observación respecto del impuesto a la salida de divisas. Dijo que constituye una barrera para la inversión. Lo ideal es, repito, a cualquier productor, exportador, intermediario que importe un bien de capital o una materia prima, ¿qué es lo que está haciendo? Está fortaleciendo la producción nacional y debería dársele indiferentemente este incentivo. Sobre los incentivos contemplados en la iniciativa del Ejecutivo, Juan Francisco Pozo, del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, dijo que es necesario incluir a varios sectores. Como comentaron, el sector comercial, el sector financiero no está incluido en los incentivos para inversiones. Creo que debe ser un tema más generalizado.
Fue también el sentir desde el sector de la construcción. Enrique Pita, de la Asociación de Cámaras de la Construcción. Estamos planteando la posibilidad que ya en algún momento dado existió y en la Asamblea Nacional se definió, que esas acreencias que tienen el sector de construcción pudieran servir para ser cruzadas con respecto a las obligaciones que tienen con la seguridad social y rentas. Si bien todos ellos coincidieron en que la ley es positiva en términos generales, hubo quienes demandaron ser considerados como beneficiarios de esta iniciativa legal. Rodrigo Gómez de la Torre por la Cámara de Agricultores y Lucía Calderón de la Cámara de Economía Popular y Solidaria. El sector agropecuario prácticamente no está considerado, salvo un tema puntual en un artículo con respecto al tema de aranceles de IVA. Queremos que se trate este tema, queremos que se considere nuestra existencia dentro del órgano productor, del órgano productivo del país. Tras escuchar los criterios por parte de representantes del sector privado, se espera que este martes la Comisión de Desarrollo Económico reciba a nuevos actores, de la Superintendencia de Compañías, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Comité Empresarial Ecuatoriano, entre otros, quienes también formularán sus observaciones al proyecto de ley urgente en materia económica. Y el proyecto de ley de fomento productivo incluye una norma que restringe la entrega de recursos al Ministerio de Finanzas por parte del Banco Central a cambio de papeles. La gerenta del ex instituto emisor, Verónica Artola, explicó que este ha sido un mecanismo emergente cuando el Estado no tiene liquidez. No obstante, aclaró que estas operaciones se emplearon siempre con recursos públicos, sin tocar, por ejemplo, los dineros que la banca privada tiene depositados en el Central. La gerenta general del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, negó que con la ley de fomento productivo propuesto por el Ejecutivo se reformule totalmente la visión de esta institución. Así lo explicó durante una entrevista con el medio de comunicación Majestad FM. Ahora lo que se está estableciendo en la ley es poner límites básicamente prohibiendo que el Banco Central pueda hacer este tipo de inversiones. De acuerdo al proyecto de ley del Ejecutivo, el Banco Central del Ecuador ya no podrá ser usado para generar liquidez al Ministerio de Finanzas. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, el Central otorgó financiamiento a través de los certificados de tesorería, los denominados CETES. Nunca el Banco Central utilizó recursos privados para este tipo de inversiones. Como decía, fueron los excedentes de liquidez que, por ejemplo, provenían de mayor exportaciones, de mayor precio del petróleo que nosotros teníamos. Otro aspecto de la ley económica urgente que hizo referencia Artola fue a la remisión de intereses. Por ejemplo, de las deudas patronales, de las deudas con el IES, que eso no estaba en las remisiones pasadas y que también era una demanda, sobre todo de las empresas más grandes y medianas. Y que en el 2018 se recaudaría al menos $600 millones por remisión de intereses. Además, la iniciativa propone la creación de un fondo de estabilización, mismo que será nutrido con los excedentes de la venta de cada barril de petróleo y minerales. Se crea básicamente para que los programas sociales que necesitan irse nutriendo año a año de recursos frescos, pues no tengan algún problema. ¿Qué tal que el precio del petróleo baje? Entonces ya no tenemos los recursos suficientes, pero si ya vamos teniendo este fondo que en los momentos de vacas gordas le vamos alimentando, entonces no tengamos un problema. Los fondos de estabilización, inversión social y productiva y reducción del endeudamiento público, conocidos como FEIREP, recibieron críticas por parte del expresidente Rafael Correa, quien en su momento dijo que los excedentes provenientes de la venta de petróleo y otros debían invertirse y no mantenerlos bajo llave. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Cámara de Comercio de Quito hizo públicos este lunes varios aportes para el debate del proyecto de ley de fomento productivo. Este gremio advierte que los incentivos incorporados en la normativa, por ejemplo el no pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones productivas, no incluye al sector comercial, sino que limita las exoneraciones por sectores o por ubicación. Insiste en la eliminación inmediata del impuesto a la salida de divisas y advierte que las asociaciones público-privadas solo se podrán impulsar en la medida que se transparente la información a detalle de los proyectos públicos como capacidad de aplicar este mecanismo. Asimismo, la Cámara de Comercio de Quito ratifica su postura de que desaparezca el anticipo del impuesto a la renta, limitar préstamos del IES y establecer metas reales.
El proyecto de ley de fomento productivo contiene 7 disposiciones generales, 14 transitorias y una final, que establece tiempos para la implementación de las medidas de la propuesta. Lorena Espinosa nos cuenta el contenido de dichas normas. Entre las disposiciones generales del proyecto de ley urgente en materia económica, el proyecto establece que la tarifa del impuesto a la salida de divisas podrá ser reducida gradualmente a partir del siguiente año fiscal. Mientras que en las disposiciones transitorias el Ejecutivo establece que los títulos valores emitidos por el ente rector de finanzas públicas en poder del Banco Central mantendrán sus condiciones hasta su vencimiento. Una vez producido el vencimiento y pago, no podrá ser sujeto de renovación o encaje. La deuda contraída por los gobiernos autónomos con aval fiscal no se incluirá en el cálculo del límite de endeudamiento público. El ente rector de las finanzas en 90 días establecerá las condiciones para aplicar esta exclusión. Las instituciones de administración pública que pertenezcan a la función ejecutiva con el objeto de reducir y optimizar el tamaño del Estado deberán emprender procesos de reestructuración institucional, fusión, absorción, supresión o liquidación, según corresponda, además de implementar planes de optimización y racionalización del talento humano. Deberán suspender la creación de puestos que provengan de la modalidad de contratos ocasionales y concursos de méritos y oposición. El proyecto propone también que el Servicio de Rentas Internas emitirá en 30 días la normativa secundaria necesaria para simplificar trámites y optimizar requisitos con el fin de disminuir los tiempos de atención a los contribuyentes. Así también que el registro de los recursos obtenidos de las contribuciones creadas en la Ley de Solidaridad en la cuenta específica del Presupuesto General del Estado deberá ser efectuado hasta el término de la ejecución establecido, debiendo liquidarse y establecerse los usos de los remanentes en las mismas zonas afectadas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda legislativa. Les contamos que este miércoles la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea iniciará formalmente el trámite del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación propuesto por el Gobierno. El organismo parlamentario recibirá al Secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, y al presidente del Cordicom, Danilo Silva, quienes sustentarán el contenido de la iniciativa. Alrededor de 10 proyectos de reformas a la Ley de Comunicación reposan en la Comisión de Derechos Colectivos. Según el titular Jorge Corozo, este miércoles se analizará el cronograma de trabajo para iniciar con el tratamiento de las propuestas, que entre otros aspectos plantea recibir a varios actores sociales e instituciones y la posible visita a territorio. Para la próxima semana invitaremos a las autoridades pertinentes ya para marcar una hoja de ruta que nos garantice que efectivamente en un tiempo no perentorio, 90 días, podamos tener ya un informe para primer debate. Para que nos permita poder llegar a territorios, pero básicamente tendrá que ser construida lógicamente aquí en la comisión. Según Corozo, hay artículos reiterativos en algunas propuestas, por lo que se prevé el archivo de algunas. Precisó que el proyecto remitido por el Ejecutivo será la base para la construcción de una propuesta integral. Poder garantizar que esta reforma sea efectiva, sea eficaz, sea tácita, sea plena y que sea garantista de derechos. En ese marco de la socialización y tratamiento de las reformas a la Asamblea Nacional llegaron estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. En este espacio, el legislador Corozo explicó el contenido del proyecto de ley propuesto por el presidente de la República. El derecho a la libertad de expresión no como un servicio, sino como una garantía de que todos nacemos libres y podemos expresarnos de esa forma. Para el trabajo de la comisión, la próxima semana recibirá a Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, y Danilo Silva, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, quienes presentarán sus observaciones a los proyectos de reformas. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Unidad de Accidentología Vial de la Policía Nacional entregó a la Asamblea un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. El documento propone profundizar las investigaciones luego de los siniestros de tránsito. Reformar la investigación de los accidentes de tránsito que ocurren en el país para profundizar los indicios de los siniestros en las vías y que estos se encuentren acorde con las leyes conexas es el objetivo del proyecto de reformas que entregó la Unidad de Accidentología Vial de la Policía Nacional a la Comisión Ocasional de Tránsito. Como Unidad de Accidentología Vial ayudamos a la Administración de Justicia proporcionando las causas por las que se producen los hechos de tránsito. Y hemos visto que existe esa falencia en la ley. Si usted se pone a revisar la ley de tránsito, no existen articulados respecto al tema investigativo.
Según el coronel Julio Barba, en el Ecuador, la cifra de muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes se ubicó en 17.67% en el 2017. De ahí que manifiesta la importancia de trabajar en informes técnicos que profundicen la reconstrucción de los hechos. Entonces nosotros, a través del fortalecimiento de este pilar, obviamente ayudamos a que los otros pilares también se fortalezcan. Por eso es importante que en las reformas a esta ley de tránsito se incluya un capítulo respecto a la investigación de accidentes. De su parte, el vicepresidente de la comisión, el asambleísta Fabricio Pillamar, felicitó la iniciativa e hizo una invitación abierta a la Policía Nacional para que participe en el debate de la construcción del proyecto de reformas, a una ley que está vigente desde hace 10 años. Una ley de tránsito tiene que ser construida por todos, pero teniendo varios objetivos. Y el primer objetivo tiene que ser cuidar la vida de los ciudadanos. En el evento también se realizó la condecoración Asamblea Nacional Dr. Vicente Rocafuerte al estandarte de la Unidad de Accidentología Vial de la Policía Nacional del Ecuador en honor a la conmemoración del 25º aniversario de la CIAT. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continúa con el trámite de varios proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Justamente esta mesa parlamentaria sesionó esta tarde y siguió con el análisis de estas observaciones y varias propuestas que han sido presentadas. Dentro de esta sesión recibió a varias autoridades interesadas en involucrar sus propuestas de reformas. César Sandoval, director general del Sistema Integrado de Seguridad del ECU 911, fue uno de los invitados a participar en esta reunión y luego de su intervención él compartió cuál es el funcionamiento de esta institución. Planteó su propuesta para modificar las sanciones actualmente establecidas en el Código Orgánico Integral Penal para quienes hacen mal uso de las llamadas de emergencia. La propuesta que nosotros estamos haciendo es que a esta contravención, aparte de la privativa de libertad, también incluyamos una parte pecuniaria. Hemos hecho un análisis en base a otros procesos o otro análisis que también culturalmente la ciudadanía comienza a cogerle mayor respeto a algo tan importante como el número de emergencia cuando vemos la parte pecuniaria, es decir, cuando le estamos tocando algo que es tangible como es el bolsillo del ciudadano, ¿no? Entonces, en base a ese análisis, lo que nosotros planteamos sería que se mantenga como una contravención, que sea sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días y una multa de hasta 3 salarios básicos unificados del trabajador en general. La persona que de manera indebida haga uso del número único de atención de emergencias para dar aviso falso de emergencia e implique un desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos de las instituciones de emergencia. La Comisión Ocasional AMPETRA ampliará las investigaciones a todas las instituciones educativas y otros espacios en los cuales haya existido la participación de miembros de la Iglesia Católica. Se buscará determinar si existieron casos de abuso sexual en estos lugares. El anuncio lo hizo el asambleísta Franklin Samaniego, quien reconoció que no existen cifras oficiales acerca de los posibles casos de este tipo. A todo el ámbito de acción de la Iglesia. Recuerden ustedes que en Guayas y en el Austro hubieron algunas denuncias, se presentaron algunas denuncias de violencia sexual que habrían ocurrido hace algunos años atrás. La semana anterior, en la última reunión que tuvimos en AMPETRA, tuvimos la comparecencia de familiares de dos de las víctimas, quienes pusieron en consideración el tema y adoptamos algunas resoluciones. Una de ellas es requerir la comparecencia del fiscal, pues habría algunos inconvenientes. Ellos habrían querido presentar las denuncias respectivas y no habían podido. Otro tema es el retraso también en la atención que tienen, por un lado, y por otro lado, hemos pedido la comparecencia de la Defensoría del Pueblo, en virtud de que ellos son los garantes de los derechos humanos en el país. Hemos analizado la posibilidad del tema de la prescripción de las acciones y fundamentalmente el tema de ser tratados estos temas como delitos de lesa humanidad. El Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento del Fenómeno de las Drogas desarrolló este lunes el Taller Internacional de Capacitación Drogas y Contención en la Frontera. Expertos mexicanos y colombianos abordaron esta problemática desde la experiencia de sus países.
Según cifras del Ministerio de Salud Pública, en el 2016 el 48% de adolescentes ha adquirido algún tipo de droga en las instituciones educativas, que ha desembocado hoy en día en un problema de salud pública. Con este dato, la asambleísta María Mercedes Cuesta, coordinadora del Grupo Parlamentario para la Prevención del Fenómeno de las Drogas, habló sobre la situación del Ecuador en el tratamiento de esta problemática y el rol que tiene la sociedad para remediarlo. El tratamiento del fenómeno de las drogas en el país es un compromiso que debemos asumir todos demandando del Estado políticas públicas adecuadas, pero también que asumamos desde las familias el desafío de aumentar el tiempo de calidad con nuestros hijos. En este espacio, expertos internacionales contaron desde su experiencia la realidad de las drogas. Sergio Guarín, partícipe de programas regionales de paz en Colombia, dijo que la falta de empoderamiento de los países que atraviesan este tipo de problemas es una de las desventajas. Deja entrever que los encuentros bilaterales no dan los frutos esperados, precisó. Dado que en este momento la situación de conflicto y violencia en Colombia está cambiando, es necesario que Colombia y Ecuador actúen de manera coordinada en la frontera. Desde México, Lisa Sánchez, experta en derechos humanos, señaló que cada vez es mucho más complicado lidiar con estos grupos narcodelictivos. El declararles la guerra es sinónimo de impulsarles a estar doblemente armados. Por ello, hay que buscar alternativas. Perfectamente focalizado en ir tras las drogas, porque es la amenaza pública número 1, se descuida el tratamiento de la seguridad ciudadana y entonces empiezan a subir delitos como el secuestro, la extorsión, la violación. Para una verdadera paz positiva es necesario centrar la política en el ser humano. El abordaje debe ser desde el aspecto técnico, sobre la base de vivencias, dijo Rodrigo Vélez, gerente general de Parametría. En base al dolor que ya han vivido nuestros pueblos, en base a las realidades territoriales. En este taller de capacitación, drogas y contención en la frontera norte, además se analizará la pertinencia de contar con un organismo que trate específicamente el tema de drogas en el Ecuador, esto tras la eliminación de la Secretaría Técnica. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y sobre este mismo tema tuvo la oportunidad de dialogar nuestra compañera Mariela Logroño con Rodrigo Vélez, quien es gerente general de Parametría, una organización dedicada a la investigación del fenómeno socioeconómico de las drogas y también ex secretario ejecutivo del CONCEP. Aquí la entrevista. Buenas noches. El día de hoy en la Asamblea Nacional se llevó a cabo el Taller Internacional de Capacitación Drogas y Contención en la Frontera Norte Paz Positiva. Este evento contó con la presencia de expertos internacionales, tanto de Colombia como de México, quienes compartieron experiencias con los asistentes sobre el manejo de la droga, el narcotráfico desde sus territorios, pero sobre todo insumos para que puedan ser tratados en nuestro país, el Ecuador. Saludamos ya con Rodrigo Vélez, él es gerente general de Parametría Consultores S.A., partícipe de este encuentro. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. ¿Qué resultados deja este taller de drogas que incluso se contó también de las experiencias de estos países que han vivido por muchos años la situación de la droga? Bien, gracias por la oportunidad de dirigirme a través de este medio. Creo que era importante compartir la experiencia de México y Colombia. Ellos han vivido un proceso mucho más complejo sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas y toda la violencia que conocemos por los medios, ¿no? Habiendo compartido esa experiencia, ¿qué hicieron? ¿Qué dejaron de hacer? ¿Qué nos recomiendan en un momento en que comenzamos a ver nuevas dinámicas en nuestro país? Donde en la frontera norte tenemos casos puntuales de que se han escalado un poco los temas, o bastante para lo que hemos tenido, los temas de violencia. Creo que para poder abordar adecuadamente un fenómeno complejo, transversal, socialmente hablando, como el de las drogas, creo que es importante que comprendamos el problema. Es importante que para poder comprender debemos comparar, y un poco es lo que hemos hecho ahora. Hemos traído aquí a
a este espacio esa experiencia de estos países. Nos han contado cómo lo han manejado con sus asambleístas, cómo lo han manejado con el Poder Ejecutivo, con las instituciones que dan seguridad y cómo se ha manejado también la parte de comunicación. ¿Cómo se ha manejado entonces en el país el tema del manejo de las drogas, de estos grupos narcodelictivos que se ha hecho referencia en la frontera norte? Sí, la invitación es a una revisión. Es una revisión de qué es lo que hemos hecho en el país, con qué lenguaje estamos abordando un fenómeno complejo. Si nosotros seguimos combatiendo, luchando, erradicando, estamos repitiendo el mismo patrón con el que hemos actuado los últimos 50 años, por lo menos en todo el mundo, no solo en el Ecuador. ¿Y qué hemos conseguido? Hemos conseguido reducir el consumo, reducir el narcotráfico, reducir la rentabilidad de este negocio. Ninguno de los tres es cierto. No lo hemos conseguido. Entonces tenemos que revisar cuál es la evidencia científica, empírica, cuál es la experiencia que tienen otras naciones que han vivido este problema de manera más compleja. En este taller usted ha hecho referencia incluso del abordaje netamente técnico, basarse en casos, en vivencias para poder tratar el tema de las drogas. Sí, consideramos que si no participamos con todas las instancias, con todas las organizaciones de la sociedad civil organizada, del Estado, que tienen experiencia, que tienen que ver, no vamos a poder llegar a al puerto que queremos llegar como país, donde está de por medio la paz positiva, que es lo que se ha propuesto en este taller. Paz positiva que no es otra cosa que la construcción de la paz. ¿Estamos lejos de obtener esta denominada paz positiva en la frontera norte? Yo creo que no estamos tan cerca y no estamos tan lejos. Yo creo que estamos en el momento oportuno de iniciarla. Pero para ello tenemos que comprender cuáles son las columnas, cuáles son los pilares que tenemos que asegurar, comenzando por los temas de gobierno, por los temas del tejido social y del empoderamiento, esto es importante, de las autoridades locales, de los gobiernos locales. Justamente el expositor colombiano Sergio Guarín León, él había hecho mención incluso de que es necesario que exista esta corresponsabilidad, los encuentros bilaterales entre Ecuador y Colombia que no queden solo en papel, sino que netamente se cumplan estas responsabilidades que tienen ambos países frente a la droga. Sí, de acuerdo. Este es un fenómeno global, no es un fenómeno de un país en particular o de una región en particular, es un fenómeno global, comenzando por el gran mercado de la demanda, que es la que impulsa la dinámica de este negocio criminal. Es un negocio que está exacerbado, que está impulsado por una alta rentabilidad, por una alta demanda de los países desarrollados del norte principalmente. Y sin embargo, cuando hablamos a nivel internacional, a nivel en el contexto de las naciones, sobre la responsabilidad compartida, ¿qué es lo que vemos? Que comparten los costos con nosotros, pero no la responsabilidad. Nosotros en Latinoamérica y especialmente en el área andina, y en el área de Centroamérica y México hemos compartido los costos de un consumo que es de los países desarrollados. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuáles son estas recomendaciones que nos realizan Ecuador, en este caso a nuestro país? Yo creo que es el momento de abordar, comprendiendo el fenómeno, desde la reducción de daños. Pero la reducción de daños no me refiero solamente a la reducción de daños en términos de salud, me refiero a la reducción de daños en términos de política pública, porque más daño ha hecho la política pública sobre el fenómeno de drogas que la sobredosis de estas sustancias. El tema de prevención también fue discutido en el taller. Sí, la prevención es por donde debemos comenzar, ¿no? Una vez que se investiga cuáles son las realidades de los territorios, podemos nosotros diseñar e implementar políticas públicas, programas, proyectos relacionados a contener un fenómeno, porque, como repito, va por el lado de qué lenguaje utilizamos en el abordaje de fenómenos sociales. Si usamos lenguajes de seguridad militares, pues ese es el enfoque que le va a dar la ciudadanía. Pero se olvida el tema social. Y se olvida el tema social. Es importante que abordemos desde la prevención,
pero comprendiendo este fenómeno complejo. Por eso he insistido que analicemos la posibilidad de conversar con todos los sectores políticos y ver la posibilidad de que un tema social, técnico, como el que estamos ahora tratando aquí en el Ecuador, en el fenómeno de drogas, se lo deje por fuera de las promesas de campaña electoral, a no ser que los candidatos vayan a presentar planes estructurados, planes basados en evidencia científica. Y para ello, como sociedad civil, estamos prestos para colaborar en las preguntas, en las directrices que se deben dar para que se aborde adecuadamente por parte de los actores políticos. Desde su perspectiva, hace días atrás ya se eliminó por decreto ejecutivo la Secretaría Técnica de Drogas, esto por el tema de la austeridad que vive el país. Tal vez es un error haberlo hecho o esta competencia debería asumirla el Ministerio de Salud Pública. A ver, consideramos que un fenómeno complejo como el de drogas no puede ser mirado o abordado desde una de las aristas o dos de sus aristas, como es el caso de la salud pública o la seguridad, el caso del Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior. Creemos que se debe abordar de manera integral, de una manera holística, comprendiendo la complejidad de este problema. Y al no tener una instancia de coordinación, porque un fenómeno complejo como esto tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con inclusión, no solamente con salud, no solamente con seguridad, sino con todos estos elementos. Y esto pues no lo va a hacer o el Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior. Ellos lo van a ver desde el ámbito. No podemos decir que una persona porque consume una copa de vino o un vaso de cerveza ya es un alcohólico, o aquel ciudadano que fuma un cigarrillo de marihuana ya es un adicto. O sea, no podemos llevarlo a un extremo de un consumo problemático y clasificarlo como un problema de salud, porque si no tuviéramos a casi la mayor parte de la población ya con ese tipo de problemas, ¿no? En la Asamblea Nacional se creó justamente una Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza y va a tratar proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué aspectos debería contar o qué insumos debería tener este proyecto? Bueno, el tema de seguridad, yo quisiera mirarlo desde la seguridad ciudadana. La seguridad pública es algo que nos permite llegar a un desarrollo armónico de la sociedad en términos sociales y económicos. Y sobre una pregunta anterior que olvidaba, creo que es muy importante, si en términos de ahorros del presupuesto del Estado, hay muchos caminos que podemos llegar a ahorros mucho más significativos que esos 11 millones de dólares que se ha hablado en la supresión de la Secretaría Técnica. Si consideramos que gran parte del personal son funcionarios de carrera, eso no significa que van a ser los 11 millones de dólares, sino una cantidad mucho menor del ahorro, versus lo que significa no tener una instancia de coordinación. El abordaje de la problemática. Del abordaje de la problemática, que no porque desaparezca la Secretaría Técnica desaparece la responsabilidad del presidente de la República ante este problema complejo. Yo creo que vale la pena que se revise todos estos puntos que estamos tratando con miras a mejoras sociales, y entendemos la decisión que toma el gobierno en ese sentido y estamos, creo que todos prestos a seguir apoyando. Gracias. Estuvo con nosotros Rodrigo Vélez, gerente general de Parametría Consultores S.A., fue quien presentó también sus aportes en este taller internacional de capacitación, drogas y contención en la frontera norte, Paz Positiva. En este evento estuvieron presentes también organizaciones sociales, líderes barriales, también entre otras instituciones que conocieron de cerca el abordaje del tema de las drogas en la región. Hasta aquí la información con esta entrevista de este taller. Sina mikanga yukuna yukunchi kasna kachishi wishe kunawan kikimpa wasima chamukunchi kichwa shimipi. Estaban rexis pakatishum.
Comisión Desarrollo Económico Mingarishka Pillanka Gapukuna Imami Kai Fomento Productivo Kamachita Astawan Rimanakushpa Katirka Kuna. Paikuna Kakasna Kai Punja Imaka Imashina Yakai Hatun Kamachi Sakirinamantami Rimanakurka. Shinayati Tauka Kai Cámara de la Producción Tandanaku y Pillanka Kai Yukuna. Shinayati Kai Economía Popular y Solidaria Tandanaku y Tapusha Runakuna Imami Kai Pipaikuna Pish Imayuyashkata Sakinamanchayamurka Kuna. Ley de comunicación, Shinayati Kai Kamachi Imatami Kashna Kai Mamayakta Tandanaku Yukupi Kai derechos colectivos, Kamachi Mingarishka Ña Apukuna Imaka Kashna Kai Chilla y Punja Rimanaku Itakayaringa. Kai Pika Kashna Kai Kamachi Mushu Yachina Mantayuya y Kuna Imata Chaskingapaj, Kayaripi Kachayamungami Kai Secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena Runa, Paipish Imashina Yakayuya y Kuna Paktashka Tarixichinga. Chekipaka Kai Cordicom Tandanaku Itapusha Runa Danilo Silva, Paimi Kashnakaipi Rixinga, Rimaringa y Mashina ya Kashnakai Mushuya Kuna Kamachipi Pachtanata. Comisión Ampetra Kai Wawakuna Imata Yachana Wasikuna Imapi Yakichishka Kikin Causa Imapi Wakichishkata Astawan Rimanakushpa Rixishpa Katinapa Kai Kutin Imaka Kai Iglesia Católica Tandanaku Yachana Wasikuna Imapi Imashina Pachtashka Yakikuna Tiashkatami Kunanka Rimanakushpa Rixishpa Kasharishu Nishpami Rixichishka Kuna Uyachishka Kuna. Taller drogas, mamayakta tandanaku yuku imapimi konankay puncha imaka kay uma chingachina, imashina kay yaktakuna imapi, wamrakuna, ayukuna, yaktayukuna ta yakichikush kamanta rimanakurka kuna. Kay manchayamurka kay México yaktamanta yachak runakuna, Colombia yaktamanta yachak ayukuna imami kaypi, imashina kay hatun yakita chimbapuranapak, yuyaykuna imata chimbapurashpa rixichirka kuna. Kay akama machikuna kay amikutintigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. La presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Elizabeth Cabezas, intervino en la apertura del Foro Internacional de Desarrollo del Parlamentarismo a nombre de los países de América del Sur en el marco de la iniciativa de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, encuentro que se realiza en Moscú. Una de las conclusiones de la primera jornada es que en la actualidad es vital la interacción interparlamentaria para mejorar la comprensión mutua entre los países, además de la necesidad de establecer canales de diálogo constantes que contribuyan al desarrollo de las relaciones interestatales equilibradas, predecibles y mutuamente beneficiosas. Aquí también se tratan a fondo los mecanismos para fortalecer la seguridad a nivel de todos los países. La presidenta Cabezas destacó que las discusiones en el foro se hacen de manera constructiva, por lo que tiene la esperanza de que se promuevan nuevas y prometedoras iniciativas que mejoren aún más los intercambios parlamentarios. Atención, el presidente Lenín Moreno anunció que ha ordenado la desclasificación de los documentos relacionados con la investigación del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Jorge Gavela, la desaparición del joven David Romo y el secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Así también el jefe de Estado adelantó que solicitará a la Defensoría del Pueblo un informe en torno a la situación del exasambleísta Galo Lara, quien cumple una sentencia por su supuesta relación con un triple crimen ocurrido en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Estos casos mencionados por el jefe de Estado han causado gran revuelo nacional. Agenda de actividades. La agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 5 de junio. Atención, 10 de la mañana, sesión número 519 del Pleno de la Asamblea Nacional, con la entrega de la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito deportivo a la ciudadana Daniela Cristina Sandoval Bravo por parte del asambleísta Mae Montaño. También la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito deportivo a la ciudadana Glenda Morejón por parte de los asambleístas Dayana Pazley
Armani, Cristina Reyes, Jorge Yunda, Mae Montaño, entre otros. En la misma sesión se conocerá y resolverá respecto a la resolución para declarar a la provincia de Carchi como capital del ciclismo. Más adelante, en horas de la tarde, 15 horas, la sesión número 518 del Pleno de la Asamblea Nacional con la continuación del primer debate del proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores, el debate de un proyecto de resolución para exhortar al gobierno nacional avance las acciones para la suscripción por parte del Estado ecuatoriano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, entre otros temas. Así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.